Voy a compartir. Dale. Ahí. Dale con este. Bueno, espero que estén bien. Esto es lo de la vez pasada. Hagamos un repaso. ¿Alguien tiene una pregunta? Escucho una voz. No. Ok. Hagamos un repaso de un poco lo que vimos la vez pasada. La vez pasada hablamos de teoría de la renta permanente, ¿no? De la renta permanente. Entonces, ¿alguien se acuerda cuáles eran los puntos que habíamos mencionado para describir la teoría de la renta permanente? A todo esto, los demás les agradecería si pudiesen prender sus cámaras. Am, Genial, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Jeffrey. ¿Se acuerdan de qué iba la teoría de renta permanente? En los puntos que mencionamos, entonces, hablamos de renta permanente y de renta transitoria. ¿Para qué eran relevantes? Que el consumo estaba determinado por el ingreso permanente y el ahorro, por otra parte, por el ingreso transitorio. Excelente. ¿Y qué es el ingreso permanente? Un poco alguna intuición detrás de este comportamiento. ¿Te acuerdas, Jeffrey? Es como lo que yo estoy esperando que voy a recibir en los siguientes periodos. Pero como una especie de promedio, ¿sí? Y no solo en los siguientes, digamos, sin riesgo. Sin riesgo es como una especie de promedio ajustado por el factor descuento y la tasa de interés de los ingresos que vas a recibir en tu vida, ¿sí? Y efectivamente, pero ahora, por qué la gente consumiría este promedio? ¿Qué resultado implica eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué fenómeno del modelo importante implica que la renta permanente es la que determina el consumo? ¿Suavizamiento del consumo? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién fue, Leonor? Sí, fue Leonor. Sí. Bien. Gracias, Leonor. Agradecemos la cámara prendida, si se pudiera. Sí, entonces, genial, Jeffrey. Genial, Leonor. Entonces, claro, entonces, como suaviza el consumo y quiere mantener un nivel de consumo constante en el tiempo, ¿qué va a consumir? Va a consumir el promedio, si quiere, ¿no? Ahora, ¿qué era la renta transitoria? ¿Tú, Jeffrey, te acuerdas? Supiste definir renta permanente, entonces me imagino que renta transitoria no debería haber problema. Es quizás como el complemento, son Sí, parte del ingreso que no estoy esperando que me llegue. entonces Ahí típicamente usted da el habíamos ejemplo como de... dicho, a ver, déjame ver, ¿dónde lo definí? Bueno, déjame definirlo de nuevo porque si me pongo a buscar en lo que hicimos la vez pasada, no me acuerdo cómo lo definí, pero, creo que I tilde lo voy a definir. Si I tilde es la renta transitoria y I es como lo que uno recibe en un periodo, la renta transitoria sería la diferencia entre lo que uno recibe y la renta permanente. ¿Sí? Y como bien dijo Jeffrey, esto define el ahorro en este modelo. Esta renta transitoria puede ser perfectamente positiva o negativa.
porque es una diferencia con respecto al permanente. Y como el permanente es un promedio, va a haber momentos que estamos debajo del promedio, momentos que estamos arriba. Y típicamente cuando estamos arriba hacemos crecer nuestra riqueza y cuando estamos por debajo lo hacemos decrecer. ¿Sí? Um, y otra vez, el fin de esto es suavizar el consumo. Entonces, cuando recibo muchos ingresos, voy a consumir una parte, por supuesto, pero el excedente lo quiero guardar para poder financiar consumo futuro o quizá pagar la deuda y financiar los intereses que tengo que pagar de esos momentos en los cuales tuve pocos recursos y quise consumir más para poder suavizar el consumo. ¿Okay? Genial. Entonces, esto es como una descripción a grandes rasgos, sin muchas ecuaciones, de lo que incluye la teoría de la renta permanente. ¿Sí? Ahora, eso había comentado que en la teoría del consumo, bueno, esta teoría de la renta permanente siempre ha sido sujeto a debate. Entonces podemos pensar en muchas críticas. La clase pasada les mencioné 3 críticas de cosas que no funcionan muy bien en esta teoría. ¿Se acuerdan cuáles eran? Voy a poner uno. Ups. Un exceso de sensibilidad. Excelente. Entonces, quedémonos con este primero. Entonces, lo voy a poner en inglés. Sensitivity. ¿Cómo puedo definir el exceso de sensibilidad? Los datos, el consumo reacciona más al ingreso que la teoría. Sí, y lo importante es que hablamos de cambios en el ingreso anticipados, ¿se acuerdan? Eso es relevante, porque los no anticipados, si tenemos shocks permanentes, es normal que reaccione. ¿Cierto? Si de repente nos llega una promoción laboral que va a empujar nuestros ingresos para toda la vida hacia arriba, y no la habíamos anticipado esta promoción, como que de repente creíamos que no lo hacemos bien en el mercado laboral y de repente lo hacemos genial. Bueno, el modelo predice que debería empujar el consumo hacia arriba porque va cambiando cómo percibe el ingreso permanente a la gente. ¿Sí? Entonces, es importante la precisión de cambios anticipados en el consumo, porque si está anticipado, ex ante la gente lo considera en sus decisiones. Entonces, como dijimos, si esto es el tiempo, yo predigo estos ingresos, ¿qué voy a consumir en el modelo? Voy a consumir esto. Al principio voy a consumir más que lo que gano. ¿Por qué consumo más que lo que gano? Porque estoy anticipando que a futuro voy a ganar plata, más plata. ¿Okay? Entonces, cuando son anticipados, no debería haber correlación entre cambios en Y y cambios en el consumo. Efectivamente, en este gráfico hay cero correlación. El consumo es una línea plana. El ingreso va subiendo, entonces cuando sube y baja el ingreso no cambia el consumo y la teoría predice esto. Sin embargo, como bien dijo Leonor, en los datos solemos ver correlación entre cambios anticipados en el ingreso y consumo. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, que quizá el consumo en los datos podría tener esta pinta, invento. ¿Ok? Gracias, Leonor. Entonces esto fue una primera crítica a la teoría de la renta permanente que se conoce como el exceso de sensibilidad. Es decir, que en los datos, cambios en el consumo están correlacionados con cambios en el ingreso que son anticipados. ¿Okay? Mientras que en la teoría esta correlación no debería estar. Y esto es un puzzle o una crítica de la teoría de la renta permanente. Y después tenía 2 críticas adicionales que se basaban en la propensión marginal a consumir. Marginal
Ok. ¿Quién me recuerda qué era la propensión marginal a consumir? ¿Cuánto del ingreso terminás consumiendo? De cada peso, ¿cuál es la proporción que terminás llevando al consumo? Exactamente. Cada peso adicional es marginal, como decimos. Excelente, Gabriel. Y entonces, ¿cuáles serán esas dos críticas? En la teoría es un poco más baja que en los datos, la proporción marginal Sí, a consumir. exactamente. Eso era la tercera crítica. La teoría, Perdón. una proporción como del más o menos el 5%, y en los datos es más alta. Voy a poner 20-60. Depende de la gente. Y con esto estoy delatando el segundo punto que vas a hacer, Gabriel, ¿puede ser? Dale Sí, nomás. que era cóncava en relación al consumo. Exactamente. Y mientras que en muchas teorías que se habían estudiado en la época, habíamos encontrado que la función de consumo era lineal. ¿Sí? Entonces, en la teoría habíamos encontrado que si pongo ingreso acá, pongo consumo acá, teníamos una relación lineal. ¿Ya? Es decir, que en cualquiera de los puntos de esta curva teníamos la misma propensión marginal a consumir, digamos un 5% cuando está calibrado. Esto es en la teoría, mientras que en los datos, típicamente se detecta una función más bien cóncava, es decir, que el agente cuando es pobre tiene una propensión marginal a consumir más alta, mayor pendiente acá, que cuando es rico. ¿Ok? Y esto era una falla del modelo. Ahora, una precisión. Habíamos dicho que esta función lineal en realidad eran casos particulares que se habían obtenido. Habíamos dicho, el caso sin riesgo, siempre obtuvimos que la función de consumo era lineal. Un caso con riesgo laboral y una función de utilidad cara, ahí obtuvimos que la función de consumo era lineal. Y el caso con riesgo financiero y una función de utilidad CRRA también era lineal. ¿Ok? Entonces, teníamos todos estos resultados para los cuales obtuvimos una función de consumo lineal y parecía como poco realista, dado que en los datos solemos detectar algo más bien cóncavo, en el sentido de que los agentes pobres suelen tener una propensión marginal a consumir más alta que los agentes ricos. Y entonces, ¿qué solución posible propusimos para, digamos, mejorar esos tres aspectos de la teoría? ¿Alguien se acuerda? Una solución que la gente proponía hace como... Bueno, que sigue proponiendo, pero digamos... Restricción en el mercado financiero. Exactamente. Muy bien, Constanza, gracias. Habíamos dicho que fricciones, que había restricciones crediticias. Tengo que aprender a escribir de manera más horizontal, pero bueno, parezco optimista, lo cual es bueno, me dirán. Restricciones crediticias. ¿Cuál es la idea, Constanza? ¿Te acuerdas? Que, por ejemplo, en ciertos momentos puede ser que no se tenga acceso al mercado financiero o que dependa de los niveles de ingreso. Exactamente. Entonces ahí podría existir como esta correlación al inicio, cuando uno tiene bajo nivel de ingreso. Exactamente. Es decir, que te gustaría endeudarte para subir tu consumo, pero no te dejan. El mercado dice que no puedes, el banco te dice que te puedes. Entonces te tienes que quedar con un nivel de consumo bajo. Y apenas suben tus ingresos, se puede relajar tu restricción y ahí subes tu consumo. Y ahí es un truco como para crear una correlación positiva, por ejemplo, entre consumo e ingresos anticipados y permite responder al problema de excesos de accesibilidad. Entonces, en los momentos de la vida de la gente donde cuando es joven, que tiene menos plata, no le dan un crédito,
ahí consume menos porque justamente no le dan un crédito. Y a medida que se mejora un poco su situación laboral, ahí se va a poner a consumir más, dado que puede financiar mayor consumo. Y habíamos dicho que también podía generar propensiones marginales a consumir distintas. Efectivamente, pensemos en este punto acá, por ejemplo, como el punto en que el agente no está restringido, consume, digamos, tiene una propensión marginal al consumir del 5%. Y acá está la situación en que la gente le gustaría endeudarse para elevar su nivel de consumo, pero el mercado no lo deja. Entonces apenas le damos un peso, ¿qué va a hacer? Es como aliviar su restricción. Le damos el peso. Sin este peso quería consumir más. Ahora le estamos dando el derecho de consumir más. Entonces va a consumir una proporción importante de este peso. Y por esto va a tener una propensión marginal al consumir más alta. ¿Sí? Entonces podemos responder a la segunda crítica también con estas restricciones crediticias. Y a la tercera, porque al tener que algunos agentes tienen una proporción marginal a consumir más alta por la restricción crediticia, podemos elevar el promedio que era del 5% para arriba, y gracias a esa gente quizá podemos llegar a niveles del 20 o el 60, yo qué sé, con un poco de suerte. ¿Okay? Por lo menos cualitativamente permitiría responder a esta crítica. ¿Okay? Esto es un resumen bastante largo de lo que hicimos la clase pasada. Quizá déjenme darles otra ventaja de las restricciones crediticias antes de hablarles de las ventajas de un enfoque sin restricciones crediticias. ¿Se acuerdan del supuesto de prudencia que habíamos? Esto es una D, aunque no lo parezca. El supuesto de prudencia que habíamos mencionado en el capítulo 2. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la prudencia? Muy fea esa D. Bueno. ¿Qué era la prudencia? El individuo ahorra frente a cambios en el riesgo o en la volatilidad del ingreso. Bueno, eso es el ahorro precautorio. Está bien que me lo digas porque vamos a hacer la distinción dentro de poco. Ok, primero, digamos, dale constancia. Define ahorro precautorio. Es lo que acabas de decir. ¿Qué dijiste entonces? ¿Puedes repetir, perdón? Que frente a cambio en el riesgo, el individuo ahorra. Más, exactamente. Si sube tu riesgo, el riesgo de ingreso futuro, vas a ahorrar más para prevenirte frente a este riesgo. Exactamente. Y entonces, una manera de generar ahorro precautorio, vamos a ver otra ahora, es basándonos en el supuesto de prudencia. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué era el supuesto? Acá es una decisión matemática. ¿Cuál era el supuesto matemático que se llama prudencia que habíamos hecho? La tercera derivada positiva. Exactamente. Habías considerado que la tercera derivada de la función de utilidad tenía que ser positiva. Muy bien, Constanza, gracias. ¿Ok? Entonces, les había dado una intuición matemática, no insistí sobre la intuición económica. ¿Eh? Típicamente la intuición económica uno la puede agarrar, pero hay que pensarlo un buen rato. A mí siempre me ha costado. Es complicado. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta, pero los economistas usamos matemática. Es útil, permite... En realidad, la matemática facilita las cosas, ¿no? Nos permite tener un poco más claro lo que está pasando, ¿no? Pero la matemática es una herramienta, ¿no? Y muchas veces, cuando uno no entiende la economía de un modelo, incluso si está la matemática, el economista tiende a pensar, esto no es correcto. ¿Ah? Yo tengo esta deformación, ¿no? Entonces, de hecho, cuando trabajo y que desarrollo un modelo, para chequear si mi matemática es correcta, muchas veces lo que hago, empiezo a pensar la economía del resultado. Y si la economía no me hace sentido, tengo el reflejo de pensar,
debo haberme equivocado en la matemática. Como gracioso, ¿no? Uno pensaría que la matemática es la verdad absoluta, ¿no? Pero a veces el buen sentido, entonces, digo, estoy de acuerdo con esto, entonces, la matemática es como la verdad absoluta, ¿eh? Pero el ser humano es falible, ¿no? Entonces, el que desarrolla la matemática puede hacer errores y, bueno, yo hago errores, me gusta hacer errores, parece ser. Entonces, una manera de entender si el resultado matemático es correcto es empezar a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué significa este resultado para la vida de la gente, si quieren? Como y esto me permite entender si en realidad no me equivoqué con la matemática. ¿Ok? Y parece que no soy el único. Muchos economistas piensan así. Y a veces, si no entendemos el resultado, bueno, quizá la matemática fue correcta, pero quizá el problema fue mal planteado, etcétera, etcétera. Entonces, para muchos economistas, este supuesto de tercera derivada positiva, como no lo entienden, no confían mucho en ello. ¿Okay? Estoy exagerando un poco, pero es como decir, sí, tercera derivada, ya la segunda me cuesta, la tercera ya me mareé, no, la tercera no puedo. Y si es tan importante, hay algo que no me cuadra. Entonces, la gente se dio cuenta que con restricciones crediticias, lo vuelvo a escribir, con restricciones crediticias, el supuesto de la tercera derivada positiva, déjame, no era necesario. ¿Ok? Entonces, si pongo restricciones crediticias en el modelo y quiero generar ahorro precautorio, entonces quiero que a medida que voy subiendo el riesgo, el agente se ponga a ahorrar más, ¿ok? No necesito usar una función de utilidad que cumpla con este supuesto. Basta con tener concavidad, eso sí. Entonces, basta con un agente que quiera suavizar el consumo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de la función de utilidad de Hall? Que de hecho creo que estaba en la prueba. Esta función de utilidad, si ponemos restricciones crediticias y subimos el riesgo, deberemos obtener que a mayor riesgo el agente ahorre más. Sin embargo, si no quiero tener las restricciones crediticias y tengo este supuesto, y no tengo este supuesto, no voy a poder tener ahorro precautorio. Entonces, puedo hacerlo de una manera o de la otra. ¿Okay? Y la ventaja de las restricciones crediticias, aunque ponen una fricción en el modelo, bueno, al final puedo trabajar con cualquier función de utilidad con K. ¿Cuál es la intuición ahora? ¿Cuál es la intuición? ¿Qué pasa con restricciones crediticias? Cuando la restricción no es activa, habíamos dicho, sí, pero ahí tengo que tener el riesgo. Así que voy a poner una esperanza. Habíamos dicho que el agente se comporta de esta manera. ¿Ok? Esto es cuando la restricción no es activa. Y cuando la restricción es activa, el agente no va a poder igualar esos dos términos. ¿Y qué va a pasar en particular? Como no se puede endeudar típicamente, el término de la izquierda va a ser mayor que el término de la derecha. ¿Ok? Ahora, el agente, él quiere igualar utilidad. Entonces, si uno le dijera, en realidad, ¿sabes qué? Tú sí tienes acceso al mercado financiero. Te estaba molestando con el modelo. Ahora, si quieres, tú puedes igualar esos términos. ¿Lo va a hacer la gente? Sí, lo va a hacer. ¿Qué va a hacer a la gente? Si pudiese endeudarse, va a intentar consumir más hoy, de manera a bajar el término de la izquierda. Esto va a ocupar recursos futuros
y esto va a ser subir el término de la derecha, en algún momento esas dos cosas se van a igualar. ¿Ah? Pero la restricción crediticia hace que los dos términos no se igualan. ¿Ok? Esto es cuando le pega la restricción. Ahora, pensemos en la situación ex ante. El agente cuando toma decisiones hoy sabe que de acá a invento 5 años, por mala suerte de la vida, se puede encontrar en esta situación de acá. ¿Okay? Y esta situación no le gusta a la gente. ¿Ah? No le gusta que le pegue la restricción crediticia porque no puede igualar estas utilidades marginales. Le gustaría igualarlas. ¿Okay? Pero ex ante puede tomar precauciones de manera que cuando llegue el shock feo tenga suficientes ahorros para que esto no ocurra. ¿Okay? Y ex ante la gente lo va a prever y lo va a implementar. Digamos, va a ahorrar, digamos, para prevenirse a este tipo de situación. ¿Okay? Si quieren, está pensando la gente, hoy ahorro este peso extra, sí, lo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque ahorrándolo, voy a poder subir este término a la izquierda, de manera que se iguale a este término a la derecha. ¿Okay? Y esta ganancia marginal la tengo que comparar con lo que estoy perdiendo hoy y en algunos casos sí va a valer la pena. ¿Okay? Y para que esto funcione, uno no necesita tener una tercera deriva positiva. ¿Eh? Basta con querer tener que la gente quiera suavizar el consumo. ¿Eh? Si la gente quiere comportarse así, óptimamente, si es su deseo, y que las restricciones crediticias no le permiten comportarse así, podemos tener ahorro precautorio, en el sentido de que este ahorro le va a permitir, digamos, prevenir el segundo tipo de situación. ¿Vale? Y se ve ahí que el riesgo va a tener efecto porque el riesgo que hace, el riesgo hace subir la varianza, ¿no? Entonces hace subir, digamos, sí, la varianza de los ingresos, de los shocks, ¿no? Entonces, a mayor riesgo, esta segunda situación va a ser más probable. ¿No? Si quieren, con poco riesgo, bueno, a veces puede tocar, pero con mucho riesgo hay en esta, si pongo la distribución de invento, ¿no? Entonces sería la curva de ingreso con poco, ahora debería ser un poco más, poco riesgo, mucho riesgo, y la restricción crediticia supongamos que pega acá, ¿sí? Entonces ven que acá ocurre en menos casos que, digamos, acá, donde la integral es más alta. ¿Okay? Entonces, a mayor riesgo, esta segunda situación debería ocurrir más a menudo, ¿sí? Y entonces, a mayor riesgo, el agente va a tener incentivos a ahorrar más, porque justamente quiere prevenir que ocurra el segundo tipo de situación. Esto sería como la intuición. Ok, entonces esto es como una ventaja de las restricciones crediticias. Si no nos gusta el supuesto de prudencia, podemos perfectamente trabajar con cualquier función de utilidad cóncava. Lo único que uno necesita es poner restricciones crediticias. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay pregunta, ahora les voy a hablar de un enfoque un poco más moderno, que sería el caso, quizá voy a compartir pantalla de nuevo, solo para escribirlo. Ya.
lo que se llama el modelo de buffer stock. Ok. Este modelo de buffer stock es como, si quieren, resucitar la teoría de la renta permanente con herramientas un poco más modernas. Entonces, va a ser un modelo que no tiene restricciones crediticias. Tiene una utilidad CRRA, es decir, la típica función que a muchos macroeconomistas les gusta usar. ¿Sí? Y tiene riesgo laboral. ¿Okay? Esto es como la pinta que tiene el modelo. ¿Okay? Es decir que si quieren el agente va a tener unos activos mañana, los activos de mañana, ¿qué está haciendo? Ahí. Son los de hoy con intereses, al cual le quito el consumo, y le agrego un salario, y este salario de acá es estocástico. ¿Ok? Entonces, fluctúa según cierta distribución. ¿Ok? Entonces, como ven, es un modelo que se parece bastante al cake eating, ¿eh? Lo único es que es como si tuviésemos intereses, ¿eh? y tenemos aportes diarios de queque que son estocásticos, ¿eh? Entonces es bastante inocuo en términos de supuestos, ¿eh? Desafortunadamente, la gente no lo podía resolver a mano, este tipo de modelo. Entonces tuvo que usar computador, ¿no? Y vimos que con computador, al resolver este tipo de modelo, uno puede responder a las tres críticas que les mencioné, ¿no? Entonces, una es el exceso de sensibilidad, otra es la propensión marginal a consumir que no depende del ingreso, y por fin la tercera era que tienen mayores propensiones marginales a consumir cuando uno calibra esos modelos. ¿Okay? Bueno, y el modelo, se me olvidó precisar, en la distribución de shocks existe un riesgo de ingreso laboral cero. Un supuesto extremo, pero ayuda a entender el mecanismo económico que ocurre en este modelo. Entonces, existe la posibilidad de que en algún momento uno no cobre nada. Entonces, la idea es que se despide al empleado y por un mes o dos, mientras busca trabajo, no recibe plata. ¿Okay? Entonces, en la distribución, en la cadena de Markov del W, si quieren, hay estados donde el tipo cobra cero. ¿Okay? Pero estos estados son muy irrelevantes. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta de una cosa, y les voy a explicar más adelante, o puedo ya darle un adelanto. Es que la utilidad marginal del consumo, cuando uno tiende a tener un consumo cero, es muy alta con este tipo de función de utilidad. Entonces, esta función de utilidad cumple con una condición de I nada que se llama, que es que la utilidad marginal del consumo, a medida que me acerco a un consumo cero, se vuelve muy alta. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que la gente nunca va a querer consumir cero. Porque si consume cero, la ganancia por consumir epsilon es infinita. Entonces, epsilon en utilidad en comparación con cero, pasar de cero consumo a epsilon consumo, marginalmente genera un aumento infinito en utilidad. Por esta razón, a la gente no le gusta para nada consumir cero.
Y le preocupa mucho un riesgo muy chiquito de riesgo laboral cero, porque existe esta pequeña probabilidad donde puede consumir cero, no quiere que ocurra, y esto va básicamente a influenciar sus decisiones de ahorro. Lo vamos a ver en un rato. Pero el supuesto de este supuesto con este otro supuesto, estos dos juntos, veremos que pueden tener efectos para el comportamiento en términos de ahorro. Ok, este modelo, como bien les comenté, uno lo puede meter al computador. Ustedes están aprendiendo, están haciendo la tarea. Ojalá espera que les vaya bien con la tarea, de hecho. Pueden ponerlo al computador. Bueno, la tarea no tiene riesgo. Es un poco más fácil la tarea. Pero sería como un modelo muy parecido al de la tarea, donde el salario fluctúa. Y existe esta posibilidad de salario cero. ¿Okay? Y acá entonces les he presentado un gráfico que es de un paper de Carroll, que está en la bibliografía, si les interesa, que representa distintas funciones de consumo. ¿Okay? Ven mi mouse, ¿cierto? Si muevo acá, ven el mouse. ¿Sí? Esta función de consumo de acá es el consumo en horizonte perfecto. Entonces, PF, en inglés es Perfect Foresight, PF, significa horizonte perfecto. ¿Bien? Fíjense, esto es como, él la pone como para entender mejor el caso sin riesgo. Entonces, el caso con riesgo, si uno lo compara con el caso sin riesgo, tenemos ahí un benchmark que quizá permite entender un poco mejor la economía detrás del comportamiento de la gente. Entonces tenemos acá entonces el caso sin riesgo, horizonte perfecto. Y después tenemos lo que el tipo resuelve al computador. Entonces tenemos acá, sería la función de consumo en, ¿cómo se llama esto? En horizonte finito, el último periodo de la vida de la gente. Entonces, digamos, se me olvidó precisar lo que había en los ejes. Les pido disculpas. El eje de abajo es la riqueza. ¿Ok? El eje de arriba es el consumo. ¿Ya? Entonces, como bien habíamos dicho, por ejemplo, la función de consumo en el caso sin riesgo es una cuestión lineal. ¿Sí? Y acá entonces tenemos el caso con riesgo, pero el último periodo de la vida de la gente. ¿Okay? Y como ven, lo pone acá el señor Carroll, es la línea de 45 grados. ¿Se acuerdan? El último periodo de la vida de la gente, la gente va a consumir toda su riqueza. ¿Okay? Esto es el último periodo. Y después, acá tenemos el penúltimo periodo. Deja un poco de riqueza para financiar el consumo del último periodo. Por eso se ubica debajo de esta curva. 5 periodos antes del fin de su vida, 10 periodos antes del fin de su vida. Y como habíamos dicho, a medida que uno va yendo hacia atrás, por teoremas que hemos recontraestudiado en el capítulo 3, el caso de horizonte finito, la recursión debería ser que converjamos al caso de horizonte infinito. Entonces, por eso aparece este caso límite acá. El de acá es, el C subíndice de tiempo es la función de consumo bajo horizonte infinito, y es el caso límite del caso de horizonte finito cuando uno va yendo hacia atrás. Entonces, el último periodo estábamos acá, penúltimo estamos acá, T-5 estamos acá, T-10 estamos acá. Bueno, imaginamos que T-1000 deberíamos estar muy cerca de esto. Invento, el -1000. ¿Ya? ¿Okay? Pues la recursión hace que debemos converger hacia el caso de horizonte infinito. ¿Ok? Entonces repito, horizonte finito acá, horizonte, no, perdón,
Horizonte perfecto acá, horizonte imperfecto acá. La diferencia entre C de X y CPF de X. PF de X no hay riesgo, C de X hay riesgo. ¿Okay? Ambos son de horizonte infinito. ¿Okay? Te siento un poco el lío, parece ser que tuve mala noche, pero aprovecho la poca claridad como para hacer si tienen alguna pregunta. Seguramente en esta descripción del gráfico hay algo que no entendieron, que quizá podemos describir antes de entrar en la economía del modelo. No sé si algo quedó poco claro respecto a la diferencia entre todas esas curvas. Bueno, ok, vamos a suponer que está claro. Aunque yo haya sido confuso, ustedes entendieron, es fantástico. Ok. Ok, entonces, algunos comentarios sobre esos gráficos. Entonces, el primer comentario. Vemos que obtenemos una función de consumo cóncava acá. ¿Ya? Entonces, horizonte infinito con riesgo, tenemos una función de consumo que es cóncava. ¿No? Entonces, es cierto que acá está cerca del lineal, pero acá tenemos una región cuando la gente tiene poca plata con concavidad. ¿Ok? Ok. Entonces, potencialmente, bueno, no potencialmente, vemos que el modelo puede responder a la segunda crítica que les había comentado. ¿Sí? Ok. Les había comentado que la función bajo horizonte perfecto, entonces es lineal, ¿eh? Entonces eso es un resultado que uno puede obtener a mano para muchos modelos, muchos casos de función de utilidad, incluso para este caso. Cuando no hay riesgo, la función de utilidad es lineal. ¿Eh? Y fíjense que la pendiente es muy baja. ¿Saben por qué la pendiente es baja? Es positiva, ¿eh? Pero no es muy alta. Había una crítica que mencionamos, ¿se acuerdan? La crítica número 3, habíamos dicho que la propensión marginal a consumir era como alrededor del 5%. Bueno, esto es la pendiente de esta curva de acá. ¿Okay? Esto recuerda un poco la tercera crítica. Entonces, además de ser lineal, tiene una pendiente chica. ¿Ok? Ok, entonces pregunta que les hago a ustedes. Fíjense que para cualquier nivel de riqueza, la curva con riesgo siempre está debajo de la curva sin riesgo. ¿Qué supuesto debería generar esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque la curva CX, que es con riesgo, siempre está debajo de la curva CPF de X, que es sin riesgo. ¿Alguien sabe cuál es el supuesto que hemos hecho que genera esta diferencia? ¿Alguna idea? ¿Qué significa que esté debajo? El ahorro precautorio. Entonces, significa que ahorra más. ¿Ya? Y debe ser precautorio, efectivamente, porque la diferencia entre las dos curvas es que una tiene riesgo y la otra no. Entonces, efectivamente, ahora, esto no es el supuesto, eso es el resultado. Efectivamente, interpretaste bien el resultado, Gabriel. Dado que con riesgo consumimos menos, ahorramos más. Sí. Ahora, pero ¿cuál es el supuesto matemático que hemos hecho para obtener este resultado acá? Que la función sea cóncava. No te escuché. Perdón, que la función sea cóncava. No. Acuérdate, entonces, como les cuenta, este modelo no tiene restricciones crediticias. Entonces, ¿qué necesito? Tercera derivada. La tercera derivada positiva. Muy bien, Gabriel. Y esto se llama, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Se llama Prudencia. 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 Genial. Fantástico. Muchas gracias. Entonces, exactamente, la prudencia es la razón por la cual esta curva está debajo de esta otra curva. Ahora, lo que dijo Vicente tampoco está mal, digamos, no era correcto, ¿ok? Pero podría funcionar también
si es que tuviese restricciones crediticias. ¿Okay? Entonces, acá este modelo no tiene restricciones crediticias. Si le pongo restricciones crediticias, da un poco igual el supuesto de prudencia, también debería obtener que esta curva se me va a ubicar debajo de esta. Pero en el caso como no tengo restricciones crediticias, para poder obtener que esta curva de abajo, la C de X, no, ¿qué hizo? No. Ahí, se me abrió internet. Para que esta C de X de acá esté debajo de esta CPF de X, la prudencia es el supuesto que me genera esto. Ya. Entonces, esto es como un segundo comentario. Entonces, el primer comentario era sobre la curva bajo horizonte imperfecto, bajo horizonte perfecto, que es que era lineal con pendiente baja. Segundo comentario, esta curva está siempre debajo de la otra por el supuesto de prudencia. Ahora, quizá no lo ven, hay una cosa interesante cuando uno compara las dos curvas, es que la pendiente para niveles altos de ingreso tiende a ser la misma en ambos casos. La pendiente de C de X, entonces, es decir, la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir para la curva que está abajo y la que está arriba es muy parecida para niveles altos de X. Obviamente, para niveles bajos se ve que es distinta. Acá es mucho más alta que allá. Pero a medida que X sube, aquí nos vamos colocando hacia la derecha del gráfico, esta propensión marginal a consumir, esas dos se tienden a igualar. ¿Okay? Esto es como para decir que el riesgo se vuelve irrelevante a medida que sube el ingreso de la gente. ¿Sí? Esta observación nos permite darnos cuenta que potencialmente podemos responder también a la tercera crítica que les hice. Si tiene la misma pendiente para niveles altos de X, significa que en promedio, cuando X puede estar muy abajo o muy arriba, en promedio deberemos obtener una pendiente mayor que en el caso de arriba. Porque o la pendiente es parecida o es más alta. Entonces, en promedio debe ser más alta. ¿Okay? Entonces, además de generar concavidad, el modelo, en comparación con el caso sin riesgo, también puede hacer incrementar la propensión marginal a consumir promedio. Ok. Entonces me van siguiendo. Entonces había un primer comentario sobre la linealidad del caso sin riesgo. Hice un comentario sobre la prudencia. Y este tercer comentario es que la propensión marginal a consumir tienden a igualarse para ambos casos a medida que sube el X. Comentario adicional sobre este gráfico. Fíjense, la curva C de X, además de estar siempre debajo de la CPF, bueno, C de X también está siempre debajo de la curva de 45 grados, fíjense. Está debajo de dos curvas. La lineal, bueno, dos curvas lineales. La de horizonte perfecto y la curva de 45 grados. ¿Ok? Es tan notable que a medida que baja el X, cuando baja el X en algún momento, esta cruza la otra acá, en este punto de acá. Pero la C de X nunca la va a cruzar. Incluso cuando parece que se la va a cruzar, de repente cambia un montón la pendiente para que se quede bajo. No es aposta. ¿A qué se debe este resultado? Bueno, este resultado es la combinación de dos supuestos que les he mencionado antes. Primero, existe posibilidad de ingreso laboral cero. Existe este riesgo que en algunos periodos la gente pueda ganar cero. ¿Okay? Primera cosa. Segundo supuesto, la utilidad marginal del consumo es altísima cuando la gente consume cero. Entonces les había comentado hace un tiempo atrás que la gente no quiere consumir cero. Porque si consume apenas epsilon,
la ganancia en términos de utilidad va a ser infinita. Entonces, lo primero que quiere hacer la gente es no consumir cero. Eso es muy malo para él. Y piensa, claro, no, si hubiese ahorrado epsilon, que epsilon es casi cero, pero si hubiese ahorrado epsilon, habría consumido epsilon y entonces habría estado en una situación en que estoy infinitamente mejor que cuando consumo cero. ¿Okay? Y dado esto, la gente nunca va a querer endeudarse, nunca va a querer endeudarse, porque no quiere consumir cero. Eso está impensable para él. ¿Okay? Por esto, nunca su función de consumo se va a ubicar por arriba de la renta de 45 grados. Entonces, la renta de 45 grados es el caso en que se consume todo su ingreso. Él siempre va a querer consumir un poco menos. ¿Okay? Incluso si es abajo del todo, ven, hay como un epsilon de diferencia. Incluso este epsilon muy chiquitito le genera una ganancia altísima a la gente. ¿Okay? Entonces, esto es interesante porque aunque no tengamos restricción crediticia en el modelo, el agente elige comportarse como si tuviese una restricción crediticia. Él se autoimpone esta restricción. Elige no endeudarse nunca. ¿Okay? Esto es un punto interesante porque al final del día, aunque el modelo no tenga restricciones crediticias, por mecanismos endógenos, elecciones de la gente, este va a querer comportarse como si tuviera esta restricción crediticia. Ok, entonces, bueno, esta combinación de supuesto entre utilidad marginal alta en cero y riesgo de ingreso laboral cero, hace que a medida que cae el X, entonces a medida que nos desplazamos de la derecha a la izquierda, vamos a tener aumentos en la propensión marginal a consumir, justamente para ubicarse debajo de esta recta de 45 grados. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esas intuiciones económicas? Lo que pasa es que hay nombres que no sé. Yo puedo repetir algo si hace falta. Si no fuera mucha molestia, creo que me faltó una de las razones por las cuales el consumo es menor a la de 45 grados. Teníamos que el riesgo del ingreso puede ser cero, la utilidad marginal de consumo es altísima para cero y la última se me mascló un poco. Yo creo que repetí muchas veces la misma cosa. Entonces, los supuestos económicos son dos. Supuestos matemáticos, perdón, son dos. Uno es lo que tú dijiste. Utilidad marginal del consumo infinita en cero. Y el segundo supuesto es que a veces te puede tocar un shock donde tu ingreso es cero. ¿Okay? Entonces, frente a esos supuestos, el agente siempre quiere ahorrar un poquito porque nunca quiere estar en la situación en que consume cero. Como les comentaba, prefiere consumir epsilon que consumir cero, porque si consume epsilon, en comparación con cero, esto le genera una ganancia infinita en utilidad. Entonces, nunca quiere consumir cero. Por lo tanto, ¿qué hace? Va a ahorrar, aunque sea un epsilon. ¿Ya? Y por esto, su función de consumo siempre se va a ubicar debajo de la renta de 45 grados. De manera a generar este ahorro y prevenir el riesgo de consumo cero. Volví a repetir lo que dije, pero no sé si... creo que me acuerdo de una cosa que dije. Había dicho, a medida que nos desplazamos de la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces, ves el gráfico, estás a lo largo de esta curva, te desplazas en esta dirección, siempre vas a querer estar debajo de la renta de 45 grados y esto hace que en algún momento tu propensión marginal a consumir va a incrementar un montón justamente para quedarte debajo de esta recta de 45 grados y no cruzar como en el caso sin riesgo. Acá cruzabas, no había ningún problema, pero acá no quieres cruzar, justamente porque no quieres ahorrar, no quieres
quedarte sin ahorros y no quieres consumir cero. ¿Ok? Ok. Ya, entonces este modelo, voy a parar acá con el gráfico, se le conoce como un modelo de buffer stock. Y esto es lo último que voy a decir respecto a este modelo. Buffer stock. Entonces, en inglés, no sé si conocen la palabra buffer. ¿Les suena de algo? ¿Qué significa buffer? Con un acento mejor que el mío. ¿Alguien sabe? La pregunta es como para poner participación. ¿Alguien sabe de inglés qué significa buffer? ¿Tú, Pedro, sabes? ¿No? No sé si alguien que hable bien inglés. O sea, yo lo acabo de buscar en Google, pero es como amortiguar. Genial. Es una súper herramienta, Leonor. Sí, es como un amortiguador. Sí, efectivamente. Es como un stock amortiguador. Creo que en el auto, como a los amortiguadores, creo que le dicen buffer también. Creo. No sé. Mi inglés tampoco es wow, ¿eh? Así que... Pero sí, exactamente, es como un stock amortiguador. ¿Okay? Buffer stock. Y acá se refiere a uno al stock de ahorro. ¿Okay? Entonces, la idea es que en el modelo el agente va a acumular esos ahorros y esos ahorros le va a servir de colchón en caso de que tenga pocos ingresos. ¿Eh? Y eso era un poco la idea de lo que les dije hace unos segundos, ¿no? Entonces, el agente no le gusta consumir cero, prefiere consumir epsilon que cero. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ahorrar de manera de prevenir este tipo de situación. ¿No? Y va a acumular este colchón para no tener esos problemas. ¿Okay? Y por eso se le conoce el modelo como buffer stock. Ahora, el modelo de buffer stock, entonces, X era la notación para la riqueza, ¿no? Entonces, riqueza, wealth, ¿no? Va a tener lo que se va a llamar un buffer target, el agente. Buffer target. Es decir, un objetivo de ahorro. ¿Ok? Que vamos a llamar X barra. El profesor creo que nos está compartiendo su iPad. Gracias. Ahora sí. Perdón, gracias Vicente. ¿Eh? Parece que el iPad también tiene problemas. Ah, sí, está bien. Ok, les dije todo esto, lo escribí, pero... Entonces, efectivamente, acá había definido la palabra buffer en inglés. Les había comentado que XT era la notación de Carroll para la riqueza. Entonces, vamos a tener un buffer target. Esto es una E. Buffer target. X barra. Que va a ser como un objetivo en términos de ahorro que va a tener el modelo. ¿Okay? Y la idea es la siguiente. Que en promedio, cuando uno pasa de un periodo al otro, los ahorros de la gente deberían acercarse en probabilidad hacia ese X barra. Es decir, si calculo hoy la esperanza de mis ahorros de mañana, por ejemplo, dado que hoy tengo más ahorros que mi buffer target, mi esperanza de mañana debería ser menor que lo que tengo hoy. Entonces, si tengo hoy muchos ahorros, tengo más que mi target, el modelo tiene la predicción que en esperanza, mañana voy a tener menos que hoy.
¿Ok? Voy a consumir más marginalmente que lo que me llega de plata. De la misma manera, si hoy tengo menos ahorros que mi target, mañana debería tener más ahorros que hoy. ¿Okay? Es decir, si entre hoy y mañana no hay shocks muy fuertes, debería converger hacia este X barra. ¿Okay? Me está diciendo mi tablet que hay un problema de conexión. ¿Ustedes ven lo que hay en la pantalla? ¿Sí? Okay. Sí, sí se ve. Y acá si muevo para abajo, ¿se mueve para abajo para ustedes? ¿Sí? Ok, gracias. También. El nivel de X barra, estaba con el inglés, perdón. Entonces el inglés sería level. Va a depender de dos cosas. Depende de la impaciencia de la gente. Y depende de el comportamiento precautorio. Behavior, no. Precautionary behavior. ¿Ok? Están esas dos fuerzas. Impaciencia, entonces queremos consumir ahora, depende del beta eso. El factor de descuento, eso que influencia. Entonces, por un lado queremos consumir ya, pero por otro lado nos da miedo el riesgo de consumo cero. Entonces, nuestro comportamiento precautorio hace que quizá no quizá querramos ahorrar, aunque seamos impacientes. Y estas dos fuerzas van a ser más o menos importantes según dónde nos ubicamos con respecto al buffer target. ¿Okay? Si estamos arriba del buffer target, tenemos plata, ahí el comportamiento precautorio va a tener poca fuerza. Por lo tanto, va a predominar la impaciencia. Y esto es la razón por la cual mañana, en promedio, debería caer nuestra riqueza. El segundo caso es lo contrario. Somos impacientes, pero el comportamiento precautorio es tan fuerte que mañana nuestra riqueza debería subir en promedio. ¿Ok? Entonces, estas son las dos fuerzas que actúan en este tipo de modelo. ¿Ok? Entonces, por esto el modelo se conoce como buffer stock, ¿no? Porque tenemos una gente que tiene este objetivo de ahorro que va formando según su impaciencia y según su comportamiento precautorio. Al final he hablado más de lo que quería hablar en términos de tiempo. ¿Eh? Pero creo que lo voy a dejar acá y lo último que quería ver lo voy a dejar para el lunes. ¿Ok? El lunes vamos a ver una aplicación empírica de todo lo que hemos hablado para el consumo. Vamos a ver una estimación de una función de consumo a partir de un modelo estructural y volveremos a hablar de esos temas con esta aplicación. ¿Okay? Hagamos un repasadito rápido de lo que hemos visto. Hablamos de teoría de la renta permanente. ¿Okay? Dijimos tienen tres críticas. Una era exceso de sensibilidad. Otra es propensión marginal a consumir en el caso sin riesgo que no depende de la riqueza. Propensión marginal a consumir demasiado baja. Hay dos maneras de
corregir esas críticas. Una primera es introducir restricciones crediticias. Una segunda es el modelo de buffer stock que acabamos de escribir. Esas dos críticas permiten responder, esas dos alternativas permiten responder a las tres críticas de la teoría de la renta permanente sin riesgo. Con restricciones crediticias dijimos que además podemos no tener supuesto de prudencia. Con el modelo de buffer stock, bueno, vimos que los agentes van elaborando este ahorro colchón para enfrentarse al riesgo de consumo cero. Y se debía al supuesto de que existe este riesgo de consumo cero y el hecho de que la utilidad marginal del consumo en cero es muy alta. Entonces la gente nunca va a querer consumir cero, siempre quiere ahorrar un poquito y por eso su función de consumo, ¿se acuerdan? Se ubicaba por debajo de la renta de 45 grados. Okay. Eso. Entonces, si no tienen preguntas, lo voy a dejar acá. Como les comentaba, el lunes veremos una aplicación empírica de todos esos conceptos. Yo tengo una pregunta. Sí, dale, por favor, Carlos. No sé si puedo volver a explicar lo del buffer target. Sí, quizá fui rápido, perdón. Es porque no logro entender bien cómo resuelve que el consumo cambie con cambios anticipados en el ingreso. Y creo que es eso último. O sea, no entiendo bien cómo resuelve la crítica a uno. Ah, ya. Eso no lo mencioné, de hecho, ¿no? Pero creo que es ese target. Entonces no sé si puedes repetir eso. Ok. Al final del día, el modelo, el buffer stock, se comporta de manera muy parecida al modelo con restricciones crediticias. ¿Okay? Hay que reconocer esto, porque el agente en el buffer stock, aunque no le impongas tú una restricción crediticia, él va a decidir autoimponerse esta restricción. ¿Ok? Entonces, reconocer esto te hace darte cuenta que ambos enfoques comparten muchas cosas en común. ¿Ok? Dicho esto, si el primer modelo resuelve esta crítica, por algunas fuerzas que vamos a describir, el segundo modelo, el de buffer stock, también va a resolver un poco esta crítica por fuerzas similares. ¿Okay? ¿Y qué habíamos dicho? Entonces, ¿por qué te permitía resolver el exceso de sensibilidad? Okay, déjame quizá compartir de nuevo, quizá para hacer gráficos. Ok. Entonces pongo acá el tiempo, ¿no? Sí, está bueno la pregunta, Carlos, porque en realidad yo creo que no lo dije. Así que no es que no hayas entendido, es que no lo dije. Supongamos que tienes esta trayectoria de ingresos, ¿no? Habíamos dicho el modelo con restricciones crediticias. Ahora, en caso sin riesgo, ¿ok? Pensemos en el caso sin riesgo de momento. En un caso sin riesgo, con restricciones crediticias, tú puedes tener, por ejemplo, esta trayectoria de consumo, invento. ¿Ok? Entonces, acá tienes, quizá debería usar otro color. Acá tienes el punto en que se relaja la restricción. ¿Ok? A la izquierda, te querías endeudar, no te dejaban. A medida que sube tu ingreso, cada peso extra vas a consumir una proporción alta, justamente porque antes te querías endeudar y consumir más y no te dejaban.
Entonces, cuando le doy plata a la gente, se va a poner a consumir más. ¿Sí? Hasta el punto en que ya se vuelve inactiva la restricción crediticia, y ahí el agente en esta dirección se comporta como la teoría de la renta permanente. ¿Ok? Tú ves que acá tú generas algo de correlación, ¿no? Porque cuando sube el ingreso, dijimos, sube el consumo. ¿Ok? No sé si agarras esta intuición, Carlos, para este caso. ¿Ya? Y esto funciona que tenga riesgo o no tenga riesgo. ¿Ok? En el modelo con restricciones crediticias. ¿Ok? Ahora, con riesgo esto va a sobrevivir, ¿eh? Pero en el caso de buffer stock va a pasar algo similar, ¿no? Porque el agente se va a autoimponer esta restricción crediticia, ¿no? Entonces, cuando su ingreso... Déjame volver a... Cuando su ingreso era bajo acá, aunque anticipaba que se iba para arriba, él va a querer ahorrar más ahí. ¿Ah? Porque, si quieres, el agente con riesgo va a haber distintas trayectorias. Quizá va a haber en promedio una que sube, pero quizá puede subir más, quizá puede caer incluso, ¿no? Entonces dice, en promedio se va en esta dirección, pero debo reconocer que, dado el riesgo, esto podría potencialmente irse para abajo. ¿Ok? Y dijimos antes que el comportamiento precautorio es más fuerte para niveles bajos de riqueza. ¿Ok? Entonces, con un modelo de buffer stock, también puedes obtener una corrección positiva con ingreso anticipado, digamos, y consumo, ¿eh? Justamente porque el riesgo va a tener más potencia cuando tu riqueza es más baja. ¿No? Y entonces, eso, vas a ahorrar, en términos relativos, vas a ahorrar más cuando tu ingreso es bajo para enfrentarse frente a este riesgo de consumo cero futuro. No sé si te clarifique, Carlos, la intuición. Sí, gracias. Así que sí, es parecido, pero claro, se basa también en la restricción crediticia que se autoimpone a la gente. Eso. No sé si algún comentario o pregunta adicional. Muy buena pregunta, Carlos. Profesor, si ese W que en algún momento podría ser cero, no fuera cero, pero fuera bajo, igual tendría como esta autorrestricción la persona, ¿no? Sí, quizá no se va a ubicar debajo de la recta de 45 grados en este caso. ¿Ok? Entonces, déjame volver. Por los supuestos que te dije antes, siempre está debajo de esta recta de 45 grados. Porque el tipo no quiere consumir cero. Con supuestos menos extremos, va a estar esta fuerza, pero no va a ser tan limpia, si quieres. Pues, a ver, incluso si la utilidad marginal no es infinita en cero, vas a obtener que en el shock más bajo tu utilidad marginal es más alta, no va a ser infinita, y como es más alta, quizá vas a querer ahorrar más para no caer en esas situaciones. Y entonces, puede haber una fuerza que vaya a la misma dirección. Y ahí el supuesto menos fuerte, quizá debería compartir el otro iPad. No, ¿dónde se saca, no? Sí, eso es la ventaja de la pizarra, ¿no? Que uno la tiene disponible al tiro. Uy. Si quizá el supuesto es que
no el límite. Que la utilidad marginal del consumo vaya subiendo cuando se disminuye. Es decir, es un supuesto de concavidad, ¿no? ¿Eso? Sí, es un supuesto de concavidad. ¿Ok? Entonces, esto puede tener cierta influencia. ¿Eh? Entonces, es como decir, esto es como llevar este supuesto al extremo, ¿no? Es más que la concavidad, es que mi utilidad marginal es muy alta cuando mi consumo es muy bajo. Entonces, lo que está haciendo el modelo es exagerar en esta dirección. Ahora, lo que te iba a decir es que puedes exagerar un poco menos, vas a obtener efectos no tan fuertes, pero algo del efecto va a estar. La ventaja de tener este supuesto es que para temas de presentación está mucho más claro el efecto. Y vas a tener que siempre estás debajo de la renta de 45 grados, la cuestión va a ser súper cóncava, la función de consumo va a ser muy linda. Quizá con un supuesto no tan fuerte podrías obtener esos resultados, pero no queda tan limpio si quieres. Por eso la gente suele manejar con esos supuestos. No sé si responde a tu pregunta, Constanza, pero... Sí, muchas gracias. No. Eso. Creo que nos hemos pasado, ya son y 49, y no hice pausa, le pido disculpas, no me imaginaba que se iba a alargar tanto. Así que lo voy a dejar acá.